El 38.5. Que dice, un vehículo de espacio profundo se aleja de la Tierra a una rapidez de 0.5 c. No. De 0.8 c, perdón. Un astronauta en el vehículo mide un intervalo de 3 segundos para girar su cuerpo una revolución. ¿Qué intervalo de tiempo se requiere según un observador? La Tierra. Este es uno de los ejercicios tradicionales a los cuales hemos estado trabajando, ¿verdad? Para tener claro cómo es el movimiento. Vean que lo que tenemos que tener claros es qué pertenece a qué, ¿verdad? Vean que entonces la idea es que yo tengo un marco de referencia el cual está en movimiento, ¿verdad? Este marco de referencia, aquí viene X', aquí viene Y', y aquí está el planeta Tierra, y este marco de referencia se aleja del planeta Tierra con una velocidad, ¿verdad? V. Entonces, lo que pasa es que esta persona da una vuelta aquí, en este marco de referencia, y dice que esa vuelta le toma un delta t de 3 segundos. Pero lo que sucede es que es un delta t propio, ¿verdad? Es un delta t propio, ¿verdad? Porque ocurre en el marco de referencia que se está moviendo, ¿verdad? ¿Lo ven? Y esta persona está en reposo respecto al marco de movimiento, ¿verdad? Él se mueve a la misma velocidad del marco, ¿verdad? Entonces, él está en reposo. Por eso podemos asegurar que este tiempo que nos dice el problema es el tiempo propio, ¿verdad? Y claro, eso hace bastante sencillo resolver el problema. Porque tenemos nuestra ecuación, ¿verdad?
Nuestra ecuación asegura que delta T es igual a gamma por delta TP, ¿verdad? Y delta T es lo que estamos buscando. ¿Sí? Que es el intervalo temporal, medido por un observador en reposo. Vean que entonces esto va a ser igual a gamma por delta TP, donde gamma es simplemente 1 entre la raíz de 1 entre v por c elevado al cuadrado. Vean que la velocidad no la dan en el problema. Dicen que es de 0.8, de tal manera que esto va a ser delta TP entre la raíz de 1 menos 0.8 elevado al cuadrado raíz. Se sustituyen delta TP, que es de 3 segundos, por la raíz de 1 menos 0.8 elevado al cuadrado. Y si calculan eso, les dan 5 segundos. Que va a ser el tiempo que ve un observador en la Tierra que ese astronauta da una vuelta sobre su propio eje. ¿Lo ven? Preguntas. Este es uno bastante tranquilo, ¿verdad? Pero por supuesto, este tema de la revolución es el que nos puede ayudar, ¿verdad? Los estudiantes quieren cambiar esa revolución, ver cuánto es eso en el marco de referencia, ¿verdad? Pero lo que nos están preguntando es la cantidad temporal, ¿verdad? Entonces, tienen que tener ese tipo de cuidado, ¿verdad? No hacerse bolas. Veamos el siguiente. Ahí también les ponen ese problema número 11, ¿verdad? Ese problema número 11 es un poquito largo, pero, ¿verdad? Como ustedes saben, para este examen podemos esperar cualquier cosa. Pues tal vez hablemos un poquito de ese problema 11. Eso sería 3811. Dice, una fuente de luz se aleja de un observador se aleja a V de la fuente, que es pequeña en comparación a C. Demuestre que el corrimiento fraccionario en lambda se aproxima como delta lambda entre lambda igual a Vs entre C. Bueno, no es igual, es aproximadamente Vs, no, Vf. Perdón, es un error que hay en el libro.
Entonces les mencionan que esto se conoce como corrimiento al rojo, porque la luz visible se corre al rojo. Y la pregunta B les dice: que el lambda igual a 397 visto de la osa mayor se corre 20 nanómetros al rojo. ¿Con qué rapidez se aleja la galaxia? ¿Con qué rapidez Entonces, claro, esto es un problema que se las trae porque esto es una aproximación, ¿verdad? Entonces, claro, vamos a necesitar hacer aproximaciones. Pero este tipo de problemas, ¿verdad? Puede ser que para algún profesor sea atractivo porque esto ustedes lo aprendieron en Física 2. Ustedes en Física 2 aprendieron corrimiento al rojo, ¿verdad? Entonces, para estos, ustedes no deben ser, ¿cómo se llama? Insensibles a este tema. Entonces, claro, es una forma de medir que ustedes recuerdan el pasado, ¿verdad? No sé para qué ni por qué, pero eso les gusta a los profesores. Demuestre que el corrimiento fraccionario es el corrimiento al rojo, ¿verdad? La luz de onda visible se va corriendo hacia los colores rojos, debido a que la galaxia se va moviendo. Esto es lo mismo que el efecto Doppler, ¿se acuerdan? Ustedes aprendieron que cuando pasa la ambulancia, ¿verdad? Es diferente cuando la ambulancia se acerca a ustedes, el sonido es diferente después de que se aleja a ustedes, ¿verdad? ¿Sí lo han notado? Si no, van a tener que irse a parar ahí a la rotonda a hacer el experimento, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque la onda se va emitiendo, pero ustedes se van moviendo conforme la onda se emite. Entonces se va estirando o encogiendo la longitud de onda debido a que usted, como lo va produciendo, se va moviendo. Entonces le proporciona de alguna manera a esta perturbación un movimiento adicional. Esa consideración se conoce como corrimiento. Y como les digo, es algo que ustedes debieron de haber discutido un poquito en Física 2. Y por eso es que les encanta a los profesores. Evidentemente, para resolver esto no ocupamos muchísimo conocimiento, ¿verdad? No es que deben de ser los mayores expertos. Veamos a ver. Ustedes aprendieron que para mantenerse en movimiento, mi F' tiene que ser igual a un F por
C más V entre C menos V, todo es raíz. Ese es un resultado que ya conocemos. Claramente aquí lo que pasa es que esa V básicamente tiene que ser menos VF, ¿verdad? Porque la fuente de luz se aleja, ¿verdad? No se acerca. Entonces vean que nuestro F', nuestra nueva frecuencia, tiene que ser la frecuencia por la raíz de C menos VF dividido entre C más VF. Raíz. Y claro, aquí no lo dicen. VF es pequeño comparado con C. ¿Verdad? Entonces, VF es muy pequeño comparado con C. Entonces, esa raíz cuadrada que está ahí, yo la puedo aproximar. ¿Lo ven? Me va a dar un valor aproximado. Si yo veo C menos VF entre C más VF, raíz, esto que está aquí se le conoce como la regla del binomio o la expansión binomial, ¿verdad? Yo siempre puedo ver esta cantidad como 1 menos VF dividido entre C raíz por 1 más VF entre C raíz inversa. Pero ahora esas raíces yo las puedo aproximar, ¿verdad? Estas raíces son aproximadas y yo las puedo ver como aproximadamente 1 menos VS entre 2C por 1 menos VF entre 2C. Aquí debería haber un más, pero debido a que es negativo, ¿verdad? Entonces se me vuelve a ser negativo. Y claro, ahora aproximadamente la multiplicación de estos dos es lo mismo que 1 menos VF entre C. ¿Lo ven? Vean que aquí no tengo términos cuadrados, ¿verdad? Vean que aquí hace falta un término cuadrado. Pero ese término cuadrado no va porque VF es muy chiquito comparado con C. Y ahora VF cuadrado va a ser despreciable, ¿verdad? Entonces por eso los términos VF cuadrado no los estoy poniendo. Y claro, voy a borrar por acá. Yo ahora puedo hacer la sustitución, ¿verdad? De tal manera que F' va a ser igual a F por 1 menos Vs entre C. Vf, perdón. Es decir, esto es aproximadamente F de 1 menos Vf entre C. Ahora, siempre,
la velocidad de la luz es lambda por f. ¿Lo ven? Y sin importar que hubo corrimiento, para el nuevo lambda, eso es cierto. Y ahí es donde está la ciencia para obtener lambda, ¿verdad? Vean que entonces, de estas dos ecuaciones, puedo asegurar que lambda prima es igual a lambda por f entre f prima, ¿lo ven? Pero claro, yo acabo de obtener cuánto vale f prima, ¿lo ven? Aproximadamente, ¿verdad? Entonces, esto implica que lambda prima es aproximadamente lambda por dividido entre 1 menos VF entre C. ¿Verdad? Las F se me cancelan. La F que acompaña a este se me canceló con esta F. Y ahora vean que delta lambda que simplemente es lambda prima menos lambda. Y ahora lo puedo calcular de aquí, ¿lo ven? Porque entonces esto sería lo mismo que lambda de 1 menos 1 entre VF entre C menos 1. Y claro, esa razón de aquí la puedo reacomodar, ¿verdad? Y esa razón me asegura que delta lambda es igual a lambda por VF entre C dividido entre 1 menos VF entre C. Pero vean aquí lo importante, ¿verdad? Vean que VF entre C es un número muy pequeño. Es lo que acabamos de decir acá, ¿verdad? Entonces, realmente, 1 menos VF entre C es aproximadamente 1, ¿lo ven? Porque VF entre C es un número muy pequeño. Y si a 1 le quito un número muy pequeño, eso casi da 1, ¿verdad? Entonces vean que lambda, voy a borrar esta. Delta lambda sería igual a lambda por VF entre C, de tal manera que esto implica, bueno, es aproximadamente, ¿verdad? Esto implica que delta lambda entre lambda tiene que ser aproximadamente VF entre C, que era lo que me pedían demostrar, ¿verdad? Preguntas. ¿Todos de acuerdo? Por supuesto, ¿verdad? ¿De dónde se me ocurre esto? Bueno, el problema lo dice, ¿verdad? Que hay que hacer la aproximación, ¿verdad?
Aquí lo único que hay que recordar es que estas raíces de razones yo puedo aplicar el caso del binomio, ¿verdad? Simplemente cuando es una aproximación, que es lo que estamos haciendo ahí. Vea que la parte B ya básicamente me piden usar el resultado, ¿verdad? Ahora me piden la rapidez, lo que me están pidiendo es VF, ¿verdad? Despejar de aquí VF, que va a ser igual entonces a delta lambda entre lambda por C. De tal manera que esto va a ser igual a 20 nanómetros, ¿verdad? Dividido entre 397 nanómetros por C. ¿Lo ven? El problema no lo dice, ¿verdad? Se corre 20 nanómetros al rojo. Es decir, el delta lambda tiene que ser 20 nanómetros. Y vean que eso les da 0.504. No, me falta un 0. 0.0504 C, que era lo de esperar, ¿verdad? Que es un número muy pequeñito comparado con C. Vean que es un número bastante pequeño, ¿verdad? Preguntas, comentarios. No, sí, tal vez. Bueno, voy a ir escribiendo el otro ejercicio mientras piensan en preguntas. Voy a hacer el ejercicio 16, que ese me lo han preguntado varias veces. Entonces tal vez hablemos de eso. Entonces, hablemos del 3816. Ese dice, Shannon observa 2 pulsos de luz que han de emitirse desde la misma ubicación. Pero separados un tiempo de 3 microsegundos. ¿Con qué rapidez se mueve
¿con qué rapidez se mueve Kimi un pedacito? Perdón. Aquí falta un pedacito. Perdón. Dice Kimi ve la emisión con una separación de 9 microsegundos. Ahora sí, ¿con qué rapidez se mueve Kimi respecto a Shannon? Y ve, según Kimi, cuál es la separación en el espacio cuál es la separación en el espacio. En espacio de los pulsos. Entonces, claro, este es un ejercicio con el que se empieza el tema de transformaciones de Lorentz. Entonces, veámoslo cómo se hace con transformación de Lorentz, ¿verdad? Que puede ser interesante. Voy a borrar por acá. Vean que como la parte A, y eso es muy importante para lo que estamos haciendo, en la parte A me pregunta la rapidez de Kimi con respecto a Shannon. Entonces la idea es que el sistema de Shannon tiene velocidad cero, ¿verdad? Es decir, es un marco de referencia estático, ¿verdad? Eso por la pregunta que se nos están haciendo, ¿verdad? Entonces, claro, yo puedo decir que el marco de referencia de Shannon va a ser el marco sin prima, ¿lo ven? Entonces le voy a llamar el marco S, ¿verdad? Como el que no tiene prima es el que no se mueve. En ese marco de referencia, vean que el pulso 1 va a ocurrir en x1 igual 0, t1 igual 0. Y el pulso 2 vean que nos dicen que ocurre en la misma ubicación, ¿lo ven? Entonces x2 tiene que ser 0 también, ¿verdad? Esto porque cualquier marco de referencia es válido, ¿verdad?
Entonces estoy tomando un marco de referencia donde S, los pulsos ocurran en el origen. Pero vean que el tiempo 2 ya no es 0, porque están separados por un tiempo de 3 segundos, ¿verdad? Perdón, de 3 microsegundos. Ya va. Aquí no hay definiciones de propios o impropios, ¿verdad? Aquí son solo posiciones. Entonces vean que para el otro marco de referencia, el de Kini, es el marco de referencia ahora en movimiento. Es el marco de referencia S'. Vean que para el marco de referencia S', lo que tengo es que X1' tiene que ser 0, ¿verdad? Al puro inicio, ambos dos están juntos, ¿verdad? Y entonces, T1' también es 0, ¿lo ven? Esto para el pulso 1. Pero para el pulso 2, vean que yo no sé cuánto vale X2'. No tengo forma de saberlo. No solo eso. Eso es la pregunta aquí, ¿verdad? Esa es la pregunta B. ¿Lo ven? La pregunta B, básicamente, necesitamos saber cuánto vale X2'. Pero vean que sí nos dan T2', ¿verdad? Nos dice el problema que es de 9 microsegundos. ¿Todos conmigo? Entonces, ahora usemos la transformación de Lorentz, ¿verdad? Vean que es obvio, o no sé si es obvio, pero vean que como solo en T2 tengo valores, yo lo que quiero estudiar realmente es cómo este valor T2 se volvió ese valor T2', ¿lo ven? Básicamente esa es la coordenada importante en este problema. Para eso existe una transformación de Lorentz, ¿verdad? Como T2 se volvió T2', sabemos que eso viene de la transformación de Lorentz, que dice que T2' tiene que ser igual a gamma, entonces por T2 menos V entre C cuadrado, por lo que viene siendo la posición a la que ocurrió el tiempo 2. Eso es exactamente X2. ¿Todos conmigo? Vean que X2 vale 0. Entonces, este pedazo vale 0, ¿lo ven? Entonces, claro, T2' tiene que ser igual a gamma por T2, ¿verdad? Y gamma es 1 menos V entre C elevado al cuadrado. Y vean que me preguntan la rapidez. Entonces, realmente, aquí la única variable que tengo es la velocidad, y es lo que me están preguntando. Entonces, despejo de ahí la velocidad, ¿verdad? Eso hay 50,000 formas de hacerlo, ¿verdad? Pero yo lo voy a hacer así. ¿Verdad? Porque así soy yo. Vean que ahora lo que hago es que elevo al cuadrado a ambos lados.
a ser T2 entre T2', todo elevado al cuadrado. Ahora paso este para acá y este lo devuelvo, de tal manera que 1 menos T2 entre T2' elevado al cuadrado tiene que ser igual a V entre C elevado al cuadrado. Ahora saco raíz a ambos lados, ¿verdad? De tal manera que V entre C tiene que ser igual a 1 menos T2 dividido entre T2', raíz. Y vean que ya podemos calcular esto, ¿verdad? Si calculan eso, eso les da 0.943. Es decir, esto implica que la velocidad es simplemente 0.943 c. ¿Lo ven? Y claro, vean que ahora, como ya ahora conozco la velocidad, transformar x2 a x2' es muy sencillo. ¿Lo ven? Ya teniendo la velocidad, la parte B es básicamente directa, ¿verdad? Vean que entonces la parte B, un delta x' simplemente es x2' menos x1'. Y vean que eso va a ser igual entonces a gamma de x2 menos x1 menos v de t2 menos t1. ¿Verdad? Simplemente la transformación de Lorentz. Y si ustedes calculan eso, les da que delta x' va a ser igual a menos 2.55 por 10 a la 3 metros. Ese negativo no implica nada, lo único que está diciendo es que el pulso 2 se origina a la izquierda, ¿lo ven? Del origen. Eso es lo único que dice, ¿verdad? Por eso es que queda negativo, ¿verdad? Pero la separación sigue siendo 2.55 por 10 a la 3 metros. Preguntas. ¿Todos conmigo? Y ese es 38. Vean que ahora quiero dar un salto, ¿verdad?
ir a los problemas del capítulo 39. Ahí hay dos problemas en específico que quiero que hablemos. Quiero hablar del ejercicio 8. Para que todos estemos de acuerdo. Ese es un ejercicio muy largo, pero hablemos de las tres primeras partes, ¿verdad? Así tienen ustedes para divertirse. De por sí todas las demás partes se hacen igual, simplemente que para diferentes valores. Entonces voy a borrar este. ¿Sí? Entonces veamos, dice: $39.8. Considere un cuerpo negro con 20 metros cúbicos, 20 centímetros, 20 centímetros cuadrados de superficie a una temperatura de 5000 Kelvin. A. ¿Cuánta potencia irradia? B. ¿A qué longitud de onda irradia con máxima intensidad? Con máxima y C. Determine la potencia espectral por longitud de onda determine la potencia espectral por longitud de onda en la lambda anterior. Y después las otras son para diferentes lambdas. Entonces básicamente la parte C se repite un montón de veces. Entonces hagamos estas tres partes, ¿verdad? Voy a borrar por acá.
Entonces, ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿verdad? Ya habíamos hablado que cuando nos preguntan potencia, esto quería decir la ley de Stefan, ¿se acuerdan? Porque ahora lo que nos están preguntando es potencia. Entonces, en la parte A, la ley de Stefan asegura que la potencia tiene que ser igual a E por A por sigma por T a la 4. Y vean que nos están dando todos los datos, ¿verdad? Porque nos dieron el área, sigma es una constante, nos dieron la temperatura y nos dicen que es un cuerpo negro, ¿verdad? Habíamos dicho que el cuerpo negro es igual a 1, ¿verdad? Entonces tenemos todos los datos. Si sustituimos los datos, esto va a ser el área, ¿verdad? El área es de 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿verdad? Sigma es 5.67 por 10 a la menos 8. ¿Verdad? Vean que así lo 5, 6, 7 y 8. ¿Verdad? Esa sabemos que está en watts metro cuadrado cada 4, ¿verdad? Multiplicado por la temperatura, que nos dice que es de 5000 K, todo elevado a la 4. Y si calculamos, esa potencia nos da de 7.09 por 10 a la 4 watts. Hasta ahí nada muy raro, ¿verdad? Vean que la parte B me preguntan el lambda. Por supuesto, aquí lo que quieren es que usemos la ley de Bain, ¿verdad? Que asegura que la lambda máxima por T tiene que ser igual a una constante, ¿verdad? Que es 2.898 por 10 a la menos 3 metro Kelvin, ¿verdad? Y claro, lo único que tenemos que hacer con el valor de la temperatura es despejarlo, ¿verdad? Dividido entre 5000 Kelvin, ¿verdad? Y eso nos da el valor de lambda máximo, ¿verdad? Vean que lambda máximo les daría 580 nanómetros. La parte C es la que es un poquito diferente, ¿verdad? Porque ahora necesitamos la potencia espectral, ¿verdad? Es decir, la potencia para una lambda determinada, ¿verdad? Este nos da solo para máxima intensidad. Entonces, por supuesto, sabemos que ahí tenemos que usar la ecuación de Planck, ¿verdad? Que
que nos aseguraba que la intensidad en función de lambda y de t, ¿verdad?, iba a ser igual a 2pi hc al cuadrado dividido entre lambda a la 5 por el exponente de hc dividido entre lambda kb por t menos 1, ¿verdad? Pero claro, eso es intensidad. Pero vean que esta intensidad la vamos a calcular para un único valor de temperatura. ¿Bueno? Entonces, esto es lo mismo como si I fuera función solo de lambda. Por eso espectral, ¿verdad? Y vean que la intensidad sabemos que es la potencia dividido entre el área, ¿verdad? De tal manera que la potencia espectral es simplemente el área multiplicada por la intensidad espectral. Entonces vean que la potencia espectral simplemente es 2pi hc cuadrado por a, todo dividido entre lambda a la 5 por el exponente de hc entre lambda kb por t menos 1. Y ahora sí, tengo todos los datos, ¿verdad? Porque me lo piden para un lambda en específico, ¿verdad? Que es el lambda anterior que acabo de encontrar, que son estos 580 nanómetros, ¿verdad? Y tengo todos los demás datos. Si lo calculan, ¿verdad? Vean que P para lambda máximo les daría 8 por 10 a la 10 watts metro, ¿verdad? Preguntas. Bueno, mientras van pensando, voy a borrar por aquí, mientras piensan en preguntas, ¿verdad? Bueno, no, voy a escribir aquí, para aprovechar el espacio. Vean que ahora quiero hablar de uno de efecto fotoeléctrico. Introducir un concepto del cual no hemos hablado mucho. Entonces, hablemos de 3911. 3911 dice: el molibdeno tiene una función de trabajo de 4.2 electronvoltios. A determine la longitud de onda y la frecuencia de corte para el efecto fotoeléctrico. Y ve
que es algo de lo que no hemos hablado, pregunta cuál es la potencia, perdón, cuál es el potencial de frenado si la luz incidente tiene un lambda de 180 nanómetros. Entonces vean que el concepto nuevo es hablar de potencial de frenado, ¿verdad? Es un concepto del cual no hemos hablado mucho. No es nada del otro mundo, ¿verdad? Simplemente como es potencial, ¿verdad? En electricidad esperamos que los potenciales se den en voltios, ¿de acuerdo? Entonces simplemente necesitamos, es el mismo problema, simplemente tenemos que reportarlo en voltios. Entonces, eso es lo importante que necesitamos entender de este último ejercicio, ¿verdad? Resolvámoslo. Vean que entonces, primero encontremos el caso de corte, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. En el caso de corte, lo que queremos es que la energía incidente menos la función de trabajo sea cero. Ya habíamos visto que la energía incidente es Hc entre lambda menos la función de trabajo. Y eso tiene que ser igual a cero. Como me preguntan el lambda de corte, necesito despejar lambda de aquí, de tal manera que mi lambda de corte tiene que ser igual a Hc entre la función de trabajo. Si calculamos eso, ¿verdad? Vean que eso me daría para este problema Hc entre la función de trabajo, que es 4.2 electronvoltios. Y se acuerdan que necesito pasarla a Julius, ¿se acuerdan? Para poder cancelar acá. ¿Verdad? Otra forma de hacerlo es que uno puede pasar todo esto que está aquí, ¿verdad? Uno puede pasar todo eso que está ahí a metros por electronvoltios, ¿verdad? Pero necesitas saber la conversión, no es parte del tema de este curso en sí, entonces es más fácil convertir esto a julios, ¿verdad? Y obtener bien la longitud de onda, no complicarse la vida. Ustedes se acuerdan que esto se convierte en julios multiplicando por la carga del electrón, ¿verdad? Que es 1.6 por 10 a la menos 19, ¿verdad? Entonces, si hacen eso, ese lambda les da 2,95 nanómetros. Y para encontrar la frecuencia de corte, sabemos que la frecuencia de corte es simplemente C entre el lambda de corte, de tal manera que eso les da 1.02 por 10 a la 15 Hz. Para la parte B, ya habíamos hablado que la energía cinética, uno lo puede ver por E, lo puede ver que es igual a E por el delta V de la fuente. ¿Se acuerdan? Este es exactamente el potencial de frenado. ¿Lo ven? Es otra manera de llamarle al voltaje de la fuente. Claramente, le llamamos voltaje de la fuente por el experimento que habíamos hecho, ¿verdad?
pero realmente ese es el voltaje que va a representar de alguna manera la energía cinética de los electrones. Entonces, si yo quiero frenar a esos electrones, tendría que ponerles un potencial de esta manera, ¿verdad? Porque ellos se mueven como si estuvieran en este potencial. Entonces vean que de mi ecuación, esto implica que E por delta VF tiene que ser igual entonces a la energía incidente menos la función de trabajo. Y vean que la energía incidente, ya sabemos cuánto vale, ¿verdad? Va a ser hc entre lambda menos la función de trabajo ¿verdad? De tal manera que el voltaje de frenado tiene que ser igual a 1 entre E por hc entre lambda menos el de frenado. Si lo calculan, ¿verdad? Les da que ese voltaje de frenado es de 2.69 electronvoltios. Perdón, nada más voltios, perdón. 2.69 voltios. Preguntas. Comentarios. Disgustos.